En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. Bien, regresamos ahora sí a su programa Hablemos de Políticas Públicas y como les dije antes de la pausa, ha tenido a bien venir incluso acá al set de televisión para estar con nosotros a la periodista y analista política Diana Seminario. Diana, muy buenas tardes, gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias a ti, Gustavo, y un saludo a todas las personas que te siguen por internet y por la radio, ¿no? Es realmente, yo como provinciana, soy de Piura, he crecido en Piura, en Chiclayo, me parece fantástico la labor que hacen de la transmisión a las provincias, en la red regional, ¿no? Muchísimas gracias, al contrario. Mira, antes de entrar ahora al programa, estábamos conversando, pero entrando un poco en lo de la coyuntura, ¿no? El viernes pasó algo. El viernes nuestro querido presidente, vamos a decir querido, ¿ya?, del pueblo, como él dice, presentó esta intención de presentar un proyecto de ley, hoy ya es realidad, sí, por el camino constitucional, ¿no? Y te cité antes porque ¿tú te acuerdas cuando el cardenal Barreto hicieron esa ceremonia? No me acuerdo dónde fue. Sí, claro, lo tengo muy presente. Se llamó la Proclama Ciudadana, en el que los candidatos en ese entonces, Keiko Fujimori y Pedro Castillo, era mediados de mayo del año pasado, apenas pocas semanas antes de la segunda vuelta. Uh-huh. Sí, eran 12 puntos en los que se comprometían a respetar el Estado de Derecho, la institucionalidad y los derechos humanos. Y en un párrafo, en un compromiso específico, había un compromiso específico que era sobre el respeto a la reforma constitucional por los cauces que manda la Constitución, ¿no? Efectivamente, hoy día hemos escuchado al premier Aníbal Torres, ¿no?, decir que están enviando al Congreso. Bueno, esa es la manera, ¿no? Porque ellos no pueden hacer ninguna reforma sin que pase por el Congreso. Entonces lo que están haciendo es enviando este proyecto de reforma constitucional para que el Congreso pueda a su vez aprobar o no, que haya que se pueda convocar a un referéndum para que la gente diga sí o no quiere una asamblea constituyente. Desde que ellos hacen esto y dicen que el Congreso tendrá la palabra, es porque ya hemos visto, Gustavo, qué pasa en el Congreso, ¿no? Hemos visto que 56 votos fueron los únicos que se lograron alcanzar para la vacancia. Bueno, en los últimos días hemos escuchado a varios parlamentarios pronunciarse en contra de la Asamblea Constituyente, entre ellos, por ejemplo, Enrique Guón Pujada de Podemos, que él siempre habla mucho, dice mucho, pero a la hora de votar, siempre vota con el gobierno, ¿no? Entonces, yo espero que esta vez los congresistas puedan estar a la altura y que los niños, creo que tú mencionabas en el bloque anterior, tomen conciencia, crezcan un poquito, ¿no? Y se den cuenta, porque si ellos, por diferentes motivos, van a apoyar que haya un referéndum, no van a quedar niños. O sea, todo va a ser realmente arrasado. Claro, Aníbal Torres se ha cuidado en decir que el Congreso va a continuar, pero que va a haber una asamblea constituyente. Y además, si no me equivoco, porque lo escuchaba por la radio, dice que 40% van a ser representantes, 40 o 30 representantes de los partidos políticos. Luego habrán población de las comunidades indígenas, de las comunidades afroperuanas. Entonces yo creo que deberíamos mirarnos desde ya en el espejo de Chile, ¿no? Chile tiene una nueva constitución y ya muchos se están arrepintiendo, ¿no? Entonces esta nueva constitución nos va a traer, por supuesto,
el objetivo, y siempre lo hemos dicho hace más de un año, es el poder absoluto e indefinido. Eso ha pasado en todos los países que han hecho constituyentes. Es interesante, Diana, la reflexión que haces, porque veo al cardenal Barreto, me acuerdo esa fecha de la proclama ciudadana, y bueno, el presidente está cumpliendo el camino constitucional. El gran problema que se juega y el partido, ahorita la pelota está en la cancha de los congresistas, eso hay que decirlo. Sí, claro. Los congresistas son los que van a decir si esto prospera o no. A mí me sorprendió unas declaraciones que hemos escuchado el día domingo por la mañana en el programa de PBO, la señora Claudia Toro, ¿no? Tuvo un programa con Miguel, no me acuerdo el apellido, Miguel también, que ha salido con nosotros varias veces, Miguel Santillana me parece que es el oso que tú le dices, es más conocido, y Miguel dijo algo interesante, que él había estado ya hace poco en Colombia con la gente de Petro, y la imagen que tienen de Perú es que ya está pactado el camino. Ellos lo que van a buscar, literalmente lo que decía Miguel, y esperemos invitarlo, porque casi nadie se ha dado cuenta de lo que dijo Miguel, dijo, el camino está avanzando. ¿Cuál es el camino? Punto número 1, Pedro Castillo tarde o temprano caerá, probablemente. Segundo, les van a regalar a Dina Boluarte a la progresía caviar, por un tiempo. Pero lo que van a buscar en el fondo es que el Congreso asuma la presidencia y en ese momento será el detonante de la constituyente. Y va a haber más muertitos y todo, pero no estamos hablando de los muertitos después de Merino, que hicieron que el presidente Merino renunciara, y por 2 de ellos un poco más de pie me acuerdo de los empresarios, sino va a ser ya un tema que las regiones van a hablar y van a sacar a la masa, como se dicen ellos. Claro, es un modelo un poco a la chilena, ¿no? Porque hay que recordar, la gente muchas veces no tiene memoria corta, pero lo que hicieron en Chile para dar pie a esta constitución es primero hacer la convulsión social. Uh-huh. Una vez que tienen la convulsión social, el objetivo es la nueva constitución. Y hoy día, fíjate, Gustavo, que Aníbal Torres empezaba así su alocución, su conferencia de prensa diciendo, hemos estado en varias comunidades haciendo consejos de ministros y la comunidad nos pide el cambio constitucional. Eso lo pide bueno, no lo pide, porque si uno ve las encuestas, es todo lo contrario, solamente 1 de cada 12 peruanos está de acuerdo con un cambio constitucional total, ¿no? Con una asamblea. Pero tiene sentido lo que dices, claro, ellos saben. A ver, en los países en que se ha dado este modelo de asamblea constituyente, nunca un presidente a los 9 meses tenía estos escándalos de corrupción. Uh-huh. De hecho, Evo Morales los ha tenido, uh-huh, pero no a los 9 meses, Rafael Correa tampoco a los 9 meses, ¿no? Entonces, creo que acá hay una diferencia en cuanto a que van por la asamblea constituyente, pero es un gobierno debilitado por la corrupción, ¿no? Entonces, claro, hay puestos claves que ellos han tomado, ministerios claves como el Ministerio del Interior, las prefecturas, ahí es clave para una movilidad social, pero una movilización social, pero con lo que no están contando, o sea, ellos son de manual, ¿no? Uh-huh. De manual, porque uh-huh, ya la asamblea constituyente, si cae Castillo, como bien dices, que puede caer, no importa, pero ellos ya tienen el tejido, la base, uh-huh, para la asamblea constituyente. Y ponen a Boluarte que seguirá con el tema de la asamblea. Y así venga un mandatario de derecha, ya está la asamblea. Entonces no debemos, los demócratas, los que creemos en la libertad y en la democracia, creo que no debemos esperar a que se produzca el momento constituyente, que le llaman ellos, ¿no? El referéndum. Entonces, en ese camino estamos, pero que se sepa que es mentira, porque es mentira que una constituyente o una nueva constitución va a traer estabilidad política, estabilidad económica, es todo lo contrario, las inversiones se ahuyentan. Estamos con una constitución del año 93, que va a tener ya 30 años, y lo único que ha traído esa constitución es progreso económico. Entonces no podemos retroceder a lo peor de los 70 o de los 80, ¿no? Entonces yo espero sinceramente que ni siquiera pase el tamiz del Congreso este proyecto, pero
si todo está ya amarrado, negociado, creo que queda muy poca maniobra, pero estamos a tiempo. Totalmente, totalmente. Yo creo que estamos a tiempo, pero también es cierto que mucho venden el hecho de que la nueva constitución va a traer grandes beneficios, ¿no? Pero ¿qué beneficios, por ejemplo? No, eso es lo que venden, ¿no? Sí, claro. Que con una nueva constitución vamos a meter presos a todo el mundo. Imagina. Porque la corrupción se va a combatir con una nueva constitución. Yo pregunto, ¿el Poder Judicial no puede trabajar y la Fiscalía no ha trabajado metiendo a gente corrupta? Digo, ¿no? Ya de todo, o no es posible. Entonces, con una nueva constitución voy a cazar, ahora sí voy a cazar a los corruptos. No será una cacería de partidos políticos y una cacería del rival político. Bueno. Lo que está pasando ahora. Eso es lo que creo que eso es lo que puede pasar. Pero también te dicen que va a traer el reparto de riquezas. Eso es mentira, porque ¿qué riqueza vas a repartir? Esa es la otra pregunta, porque ya no vas a tener una economía social abierta de mercado o una economía de mercado, sino va a ser mucho más, si quieres, controlador, y el Estado va a ser el que Estado maneja, empresario que maneja todo. Ese modelo lo tienen los venezolanos. Entonces, el 1,5 millones de venezolanos que tenemos acá, sería bueno preguntarles a ellos, dado que están de moda, ¿no? Hagamos una encuesta, pues entonces, hagan una encuesta y pregunten a los venezolanos del 1,5 millones por qué se fueron de Venezuela. ¿Por qué? ¿Porque en Islas Margarita no se la pasa bien? ¿O porque Chávez terminó de cavar con Maduro esta situación? Imagínate, ¿no? un país que tenía el petróleo como bandera y empezó a dilapidar en la riqueza que tenían. Nosotros, nuestra riqueza es la minería. Okay. Estamos en un momento extraordinario, internacional para la minería, y las minas no están trabajando, no están funcionando. ¿Por qué? Porque los violentistas, los que no quieren el progreso del país, porque estas personas no quieren el progreso del país, están en otra cosa y están en el tema ideológico de la Asamblea Constituyente, porque hay que decirlo así, aquí no hay nada de pensando en el bien del país, pensando en la economía, pensando en beneficiar a los más pobres. Los más perjudicados van a ser precisamente los más pobres. Y yo creo que este gobierno, Aníbal Torres y compañía, lo que no está pensando es que no tienen el respaldo popular. Cuando han habido otras asambleas, vamos a mencionar otra vez, Hugo Chávez tenía la plata y tenía el respaldo. Tenía petróleo, el petróleo del mundo. Evo Morales, el propio Alberto Fujimori, que está en el otro espectro político de esta nueva constitución, después de un quiebre democrático como el que ocurrió en el 5 de abril, Alberto Fujimori llama a una asamblea que no era constituyente, era un congreso constituyente democrático, y tenía todo el respaldo de Alberto Fujimori el año 93. Tan es así que salió reelegido en el 95. Esto no pasa con Pedro Castillo, que sus niveles de aprobación son paupérrimos, y él ya tiene que haberse visto en un espejo el día 5 de abril, hace menos de un mes, cuando hace esta estrafalaria, guachafa, ilegal, inmovilización, y la gente desobedeció y hubo marchas espontáneas en Lima. Y no se acuerda lo que pasó en Huancayo. Supuestamente Huancayo es la cuna del serronismo, donde él tendría pues todos los apoyos. No pasó eso, ¿no? Entonces, creo que a Castillo, Torres y Cerrón están muy confiados en la calle, y yo creo que es la calle la que le va a terminar de dar la espalda. Es interesante lo que dices, lo de la calle, pero también de los partidos políticos y de los líderes políticos. Hoy día la señora Verónica Mendoza me ha sorprendido, la verdad, las declaraciones que he visto en Exitosa, decir que, bueno, está bien, ¿no? De repente con Keiko hubiera sido peor, está bien, es válido. Si quieres división de gestión pública, veamos que es así. Pensemos que démosle el beneficio de la duda, pero decir que este gobierno no es de izquierda, Dios mío, ¿qué pasó cuántos ministros ha tenido? Y aún tiene, porque Roberto Sánchez es de... Claro, Mincetur está en manos del partido de Verónica Mendoza, y eso ella no lo puede negar. Eso. Ella apoyó decididamente no solamente a Pedro Castillo, no te olvides que ella en el 2016 apoya a Pedro Pablo Kuczynski, y luego le da la espalda y promueve la segunda vacancia. O sea, aquí la señora Verónica Mendoza no nos va a querer venir a contar el cuento. Ella es de izquierda, ella ha co-gobernado
Lo que pasa que les quitaron el poder. Y su mano derecha, ¿no? Su adú, como dicen, Anaí Durán, Así es. era ministra de la Mujer. La sacan del Ministerio de la Mujer, pero le ofrecen un puesto de asesora con un sueldo pues bastante abultado en la PCM y ella acepta. Y a la hora que le dan a elegir entre Nuevo Perú o su sueldo en la PCM, ella elige su sueldo en la PCM. Entonces, Anaí Durán no es de izquierda y está en un gobierno que no es de izquierda, por favor. Yo creo que eso la señora Verónica Mendoza lo hace pues para congraciarse o para que le devuelvan los puestos, porque yo estoy segura que cuando le devuelvan los ministerios, cuando le devuelvan aquello que perdió, ella se va a volver a quedar callada. Así es. Y Verónica ha estado presente cuando ocurrió lo de Zarratea, cuando han habido las acusaciones de crímenes del viceministro Castilla, cuando ha estado Iber Maraví, por favor. Entonces, que decir ahora que no es de izquierda es una burla. La señora Verónica Mendoza tiene que hacerse ver o tiene que revisar si alguna vez los tuvo sus principios, ¿no? Totalmente interesante lo que mencionas, Diana, y vamos a ir a una pausa porque también ya lo que viene para conversar, el tema de la libertad de prensa. Tú eres periodista, ¿no? Yo no soy periodista por si acaso, pero estoy ahora intentando serlo y es una profesión loable, pero la función del periodismo que ha tenido en los últimos años, yo creo que ahí hay mucho por hablar. Ese es uno. Y después de la pausa vamos a ver, también hablar sobre la institucionalidad de los famosos partidos políticos. Porque gran sector habla de, la institucionalidad de los partidos políticos, la gran reforma política. ¿Qué pasó con todo ello? La institucionalidad y la libertad de prensa que está siendo amenazada. Vimos un caso concreto de un canal como Willax, que hace poco a Beto Ortiz le cortaron no sé por qué pasó. PBO Digital también tuvo, pero más allá de estos eventos concretos de ahora es el rol que juega la prensa para dar una información veraz y real de lo que está pasando en la coyuntura nacional. Bien, regresamos, queridos amigos, a Hablemos de Políticas Públicas y Diana, te había dejado algunas preguntas. Sí, la prensa. La prensa, el rol de la prensa. Mira, para empezar hay que estar muy atentos, ¿no? Porque lo que le han hecho a Beto Ortiz, tú mencionaste a Beto. Beto, como ustedes saben, transmite su programa desde México, porque él creo que no estuvo acá ni siquiera el 28 de julio, porque sabía lo que se le venía, y efectivamente a Beto tiene una condena por difamación, por haber, entre comillas, osado sacar una acusación de feminicidio contra un viceministro, ¿no? Que se llama Castilla, Pedro Castilla. Bueno, eso le ha valido a Beto Ortiz una condena. A Rosana Cueva le han mandado una carta notarial el propio presidente de la República. O sea, eso no se ha visto ni se ve en ningún lado. Y luego, eso es en cuanto a lo que significa una amenaza o atentados contra la libertad de prensa y expresión. Pero también los periodistas, porque yo no quiero hablar de la institución, a mí no me gusta condenar a la institución. Yo creo que la prensa tiene en una democracia, la prensa es invalorable, o sea, la labor de la prensa es fundamental, y en estos últimos meses hemos visto que gracias a la prensa, Gustavo, hemos sabido lo de Karelin López, lo de los sobrinos, lo de Zarratea. Ha sido la prensa que ha hecho un trabajo mucho más efectivo que la propia fiscalía, ¿no? Porque si fuera por la fiscalía no sabíamos nada. Pero algunos periodistas, hay que decirlo con todas sus letras, se han convertido en algunos casos en activistas políticos. Entonces, en una campaña electoral, cuando el público lo que necesita es conocer todos los aspectos, los ángulos, los periodistas empiezan a tomar partido. Está bien que cada periodista, por supuesto, tenga una posición política, pero no puedes engañar a tu auditorio pasando opinión por información. Eso para empezar. Todas las personas tenemos una inclinación política y eso está bien, y todas las personas tenemos que tener una posición y también está bien. Lo que no podemos es abusar de nuestro dominio, de nuestra micrófono, de nuestra pluma, lo que fuera, para
imponer nuestro punto de vista y atacar a todo aquel que piense distinto a mí. Eso es inaceptable. Y segundo, eso en cuanto al activismo de algunos periodistas. Y segundo, el tema económico, ¿no? Desgraciadamente, en la época de Martín Vizcarra era todo pues un lecho de rosas, cuando no era cierto. Entonces, Martín Vizcarra duplicó, triplicó y no sé, la publicidad estatal. Entonces, tampoco eso está bien. Hay que tener un justo medio, un equilibrio y abogar siempre por la verdad ante todo. Pero en estos últimos meses yo sí quiero hacer un reconocimiento a los periodistas y a varios medios que nos han dado a conocer el caso Zarratea, el caso de los sobrinos, el caso de la esposa, en fin, todos los temas de corrupción de Castillo que no los hubiéramos conocido si fuera por la fiscalía, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer esa diferenciación. Ahora, ese rol de la prensa, el rol de la libertad de expresión es importantísimo. Todo el mundo sabe que si, obviamente, un conductor, en mi caso, voy a poner un caso, o sea, tengo una línea política, y eso está bien. Ahora, que lo que mi opinión sea información, ese es el problema. No, y que sobre todo que tú quieras engañar, ¿no? Decir, no, hemos sido aquí absolutamente honestos cuando hemos dicho que, por ejemplo, Aníbal Torres ha ido por la vía constitucional de que el Congreso envíe un proyecto para que sea el Congreso el que haga una modificación y recién ahí poder hacer el referéndum. Así es. Si nosotros fuéramos abusivos, decíamos, no, eso está mal. No, claro que está mal, ¿no? Nosotros no queremos. Nuestra posición política es que no estamos a favor de una asamblea constituyente, pero tenemos que informar los detalles de lo que está pasando. Yo, personalmente, mi oposición es estar en contra de la asamblea constituyente porque significa retroceso, significa inestabilidad, significa sobre todo el poder absoluto e indefinido del gobernante. Ese es el tema, ¿no? Ese es el tema, el quid del asunto, ¿no? A veces confundir opinión con información. Y uno tiene que tener una libertad, ¿no? Y esto pasa igual que en las universidades, ¿no? En las universidades últimamente el pensamiento único es, y lo digo ya por la parte educativa, donde yo trabajo muchos años, es increíble, ¿no? O sea, ya tienes que pensar de esta forma, porque si piensas de la otra forma, ojo, no puedes. No puedes dar cátedra. Entonces hemos llegado a este punto, ¿no? Donde ya la libertad de cátedra se ha perdido, y entonces en el lado de las universidades e institutos lo mismo pasa en el tema de la prensa. Perfecto, es el juego político, pero tenemos que jugar con las mismas cartas y develarnos. Y lo que ahorita hemos hecho, por ejemplo, Aníbal Torres está dividiendo por su camino constitucional, es astuto. O sea, no es un abogado de ahí nomás. Hay que reconocer que por lo menos tienen buenos asesores y han pensado el camino constitucional. Es que de lo contrario eran plausibles de una jurisdicción constitucional. Él, o sea, Aníbal Torres, todos sus ministros y el presidente, ¿no? Así es. Si convocaban al caballazo, como se diría, a un referéndum. No, es cualquier reforma constitucional tiene que pasar por el Congreso, pero el referéndum no está contemplado en la Constitución. O sea, esa figura de hacer un referéndum para que la población diga sí o no, queremos asamblea constituyente, no es constitucional, salvo que el Congreso haga una reforma. Totalmente. Y entramos a otro punto para ya ir acabando en este proceso, es el tema también de los partidos políticos y la institucionalidad, ¿no? Se habló que la reforma política presentada por Martín Vizcarra y avalada por el señor Tuesta, y me acuerdo grandes opinólogos del sector, no sé si ellos han militado en un partido político, pero hicieron la reforma política, eso bueno hay que decirlo, son grandes, estudian la ciencia política, pero cada actividad política no lo sé. Entonces, ¿qué pasó con esa reforma política? ¿Y dónde está la institucionalidad de los partidos? Porque, curiosamente, el Partido Morado, por ejemplo, sí pasó al final la valla, no pasó la valla, pero ya está. Y tiene contienda electoral ahora que estamos próximos a las regionales y municipales. ¿No crees que también parte de la crisis que estamos viviendo tiene que ver con esta famosa reforma política? Totalmente, ¿no? Totalmente. Mira, es una barbaridad que el Congreso no haya reelección congresal. Mira lo que estamos viendo todos,
congresistas inexpertos, muy buenísimos, ¿no? Porque yo debo reconocer que hay excelentes parlamentarios. Está la doctora Echaíz, Gladys Echaíz, está Adriana Tudela, Alejandro Cabero, Norma Yarro. Claro que hay buenos congresistas. Patricia Juárez, Rosángela Barbarán. Claro que los hay. Este chico, no digo chico, este congresista Bazán, ¿no? Hay buenos parlamentarios, hay buenas bancadas, pero eso, así como hay que darle espacio a las nuevas generaciones, no se puede prescindir de la experiencia, sobre todo en un congreso. Entonces, tú te acordarás, y los que nos están escuchando también, cuando en el 2018 Vizcarra anunció en el congreso, primero dijo nos vamos todos, después dijo ahí mismo en ese congreso el referéndum, el sí, 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 no, que era todo el mundo lo celebraba, que se acabó, que claro, entonces decía él que iba que el financiamiento de los partidos, si ustedes supieran la cantidad de dinero que se les paga a los partidos políticos, no es poca cosa, no es poca cosa. Ahora, cómo lo usen, esto es otra historia. Luego, la no reelección congresal, sí me parece el peor crimen que se le pudo hacer a la democracia. Porque claro, cuando los congresistas se están terminando de acomodar, ya tienen experiencia, ya pueden debatir, ya se acabó. Y no pueden volver. No. Entonces no hay una carrera, no hay una carrera política. Por eso que tenemos Pedro Castillos a diestra y siniestra. En los 80, en los 70, había una carrera. Voy a mencionar la carrera política de Alan García, que ya no está con nosotros y que lamentamos, por lo menos yo lamento profundamente su partida. Alan García empieza en la Asamblea Constituyente del año 78-79. Empieza como constituyente, ¿no? Luego sigue como diputado, diputado del año 80-85. Y luego postula a la presidencia de la República bastante joven. Pero es la carrera que cualquier político debería tener, no nos debería asombrar. Luis Bedoya Reyes, que desgraciadamente nunca llegó a ser presidente de la República, pero fue alcalde, fue fundador de un partido político, militó en ese partido toda su vida, fue elegido democráticamente alcalde, postuló a la presidencia de la República varias veces, incluso después también a la alcaldía, y bueno, y no pudo ganar. ¿No? Pero eso es el recorrido de un político. Un político incluso empieza como regidor, Gustavo. Empieza como regidor distrital, después como alcalde distrital, después puede ser alcalde provincial, después puede ser congresista y, ¿por qué no, presidente de la República? Pero hay un recorrido. Con estas reformas políticas, ese recorrido es impensable, ¿no? Entonces, y luego con el voto preferencial, sí, yo sí estoy a favor del voto preferencial, pero también promueven el canibalismo en los partidos, ¿no? Entonces, no hay que ser foquitas y aplaudir todo, porque claro, estaba de moda el sí, 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 no, para acabar con los corruptos. ¿Y qué tenemos en este Congreso ahora? Totalmente. Hay que tener cabeza fría para analizar. Y tú has dicho algo muy interesante, ¿no? Estamos próximos a unas elecciones regionales y municipales. Yo actualmente soy regidor de Lima y uno tiene que aprender, o sea, todo, desde cero, qué es una ordenanza, por qué tengo que hacer una ordenanza. El tema regidor de Lima Metropolitana implica también ver el tema de planificación urbana, entender la ley de municipalidades, o sea, hay toda una logística y aprendes en el tema del debate, las comisiones. Es un preaprendizaje si tú quieres llegar a un congreso. Particularmente yo no me interesa el congreso, pero te lo digo, o sea, realmente es importante. Yo creo que muchos, y hoy voy a hacer un claro ejemplo. Por ejemplo, en el congreso actual tenemos 3 ex regidoras, mujeres, no conozco los varones, la señora Norma Yarro, que ha tenido un performance durante 2 años, ha sido regidora 2 periodos, y tú ves qué nivel de manejo puede tener, ¿sí? Después tienes, por ejemplo, a Marta Moyano, que ha sido regidora, pero también ha sido congresista. Tienes a esta Patricia Juárez, ha sido teniente alcaldesa. Entonces te das cuenta que hay una línea de carrera y que ha ganado, ¿no? Y no tiene nada de malo que uno sea reelecto congresista 3 periodos. No tiene nada de malo siempre y cuando la persona no sea pues corrupta, ¿no? Obviamente. No viva de los lobbies, ¿no? Entonces,
Perdernos el miedo a la política. Yo creo que sí, es fundamental y los partidos políticos definitivamente tienen que ser instituciones. Así No solamente de nombre, ¿no? Sino a nivel ideológico, a nivel de bases y no ser formados solamente por, lamentablemente, en las campañas electorales. Vamos a ver qué pasa. Ya te invitaremos para analizar sobre Lima y las provincias, a ver sobre Piura, tú eres de Piura, lo acabas de mencionar, cómo va Piura, o sea, la región Piura, qué candidatos presenta al gobierno regional, a la municipalidad provincial, o sea, vamos, qué cuadros están presentando. Lima está seriamente difícil para todos los candidatos, creo yo, hay un descontento, pero conversar sobre eso, porque también es un partido que se está jugando y todavía como el ruido es muy a nivel de gobierno central, no estamos viendo las municipalidades, ¿no? Estamos viendo la corrupción a nivel ejecutivo, pero quiero que nos debemos enfocar en algún momento en la corrupción en los gobiernos regionales. Ejemplo, Vladimir Cerrón. Mira cuánto poder acumuló Vladimir Cerrón y mira dónde está, el portero más célebre de la historia del Perú, ¿no? Totalmente. Tenemos el caso de Goyo Santos y así sucesivamente. Sí. Entonces, yo creo que la reforma política debió pensar también en que los regidores, concejales, los regidores o los consejeros regionales se les paga por dieta. No conviene que sean a tiempo completo y dedicación exclusiva a un gobierno regional, como pasa en otras comunidades autónomas. Por ejemplo, España tiene un ejemplo de esto. Lima Metropolitana, por ejemplo, te lo digo por experiencia, somos 39 regidores, pero de nosotros dependen casi 12 millones de habitantes. O sea, es un país en algunos lugares. Sí, claro. Y con dietitas, no digo porque yo quiera ganar más, sino no te da la vida para poder trabajar. No necesitas tanto asesor tampoco, ¿eh? También es asesor otro, uno ya una vez así, tiempo completo, entonces 7 asesores, 8 asesores, no, basta con uno por bancada, no más, pero se empieza a dedicar más tiempo y a hacer realmente proyectos de ordenanza y en el caso del Congreso de Ley interesantes. Así es. Podríamos hablar de la acuerdo. bicameralidad, hay tantos temas. Sí, ya me invitarás en otra oportunidad. Sí, claro que sí. Bueno, Diana, la verdad que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gustavo. Y bueno, ya sí te trataremos de invitar. Si es que estás en Lima, bienvenida. Y si estás fuera del país, pues medio por Zoom será, ¿no? Ahora todo es virtual. Eso creo que es lo único bueno que nos trajo la pandemia. Claro que sí. La virtualidad. Muchas gracias, Diana. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición. Hoy conoceremos 4 mitos comunes sobre la minería en el Perú. ¿Es verdad que la minería formal paga pocos impuestos? No es así. La minería formal aporta cada año, entre impuestos y otros pagos, el